Y de hecho esa es la razón principal por la que niegan las visas. Cuando una persona no puede probar o pasar esa presunción de quedarte permanentemente en los Estados Unidos, la negación generalmente es bajo esta sección de la ley 214B. No hay una visa que por sí sola te lleve a la residencia. O sea, no todas las profesiones califican para una visa TN, pero todas realmente requieren que la persona tenga al menos un bachelor's degree o tenga una licenciatura. Verdaderamente las leyes de migración están creadas para tratar, olvídate las leyes, las autoridades que revisan los procesos de aplicación de visas, verdaderamente están con ganas de encontrar cómo negarla, o están neutrales, o están a favor, o es depende del tipo de visa. Amigos de Resonant, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy un episodio muy esperado que nos han pedido mucho. Se trata del tema de inmigración en los Estados Unidos y tenemos la fortuna de tener un invitado de lujo, un abogado. Él es Javier Montaño, del despacho Montaño Miranda, PA. Está él con base en Miami, Florida, aunque él prácticamente está en cualquier lugar en México, viaja mucho. Tiene más de 20 años de experiencia únicamente y exclusivamente en lo que es el derecho migratorio. Ha sido consultor de varios consulados en Miami. También ha sido consultor del Instituto Mexicano de Migración. Pero lo presento. Bienvenido, Javier. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti. Un verdadero placer y honor que me tengas el día de hoy contigo en tu podcast, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, es un podcast un episodio de un tema que nos han pedido bastante, pero no habíamos tenido la persona indicada, pero ya que platicamos tú y yo, me di cuenta que vas a aclarar muchas dudas con respecto a este tema que es tan confuso a veces, porque se habla mucho de él y no necesariamente se tiene toda la información. Y Resonant precisamente es una plataforma que utilizamos para los temas que a veces son confusos mediáticamente. Aquí los aclaramos con la ayuda de expertos como tú, y esta no va a ser la excepción. Y para no darle muchas vueltas, vamos a entrar a los temas porque yo creo que es lo que la gente más quiere. Me tomé la libertad de pedirte, y aceptaste, de que platiquemos de algunas de las visas más comunes que mayormente mexicanos aplican para venir a Estados Unidos y trabajar, vivir. Y como hay mucha confusión, que tú lo sabes, nos gustaría que nos platicaras acerca de esto. Y para ir por orden y cediéndote la palabra, haciéndote el experto, me gustaría empecemos platicando por la famosa visa E1, E2 de inversionista. Platícanos un poco en la forma en que mejor puedes, para tratar de aclararnos todas esas dudas que la gente tiene. Claro, bueno, primero tenemos que recordar que hay dos tipos de inversionistas en Estados Unidos. Uno es la E1 o E2, que son visas de no inmigrante, y después tenemos la categoría EB5, que ya es para una residencia. O sea, E1 y E2 es no inmigrante, EB5 es inmigrante, o sea, una residencia. Vamos a platicar primeramente de la E1 y E2, y básicamente son visas de no inmigrante para una persona que está entrando a los Estados Unidos para invertir en un negocio. Ese negocio debe de estar formado o debe ser realizado por medio de una compañía donde la mayoría de los accionistas deben de ser mexicanos. Y la inversión debe ser sustancial y en riesgo. Y eso es un término un poco vago bajo la ley de inmigración, pero sustancial es básicamente que cuando tú estás haciendo la inversión debe ser sustancial de acuerdo al monto total para comenzar la operación. En pocas palabras, si estás comprando una inversión que vale $200,000, debes de hacer una inversión sustancial de acuerdo a esos $200,000, y generalmente se traduce en al menos haber pagado un 80% del valor total. Segundo es el riesgo. ¿Qué es riesgo? El Departamento de Inmigración piensa que una persona que está haciendo una visa inversionista
la está haciendo porque es buen negocio, no específicamente para obtener el estatus migratorio. Entonces, de hecho, es su preferencia que tu inversión ya esté en riesgo, o sea, que ya hayas gastado el dinero antes de aplicar a la visa. La ley permite en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, poder aplicar a la visa antes de hacer la inversión total. Sin embargo, esto no es, generalmente, al menos en mi experiencia, no es bien visto por los oficiales consulares. Pero eso es un resumen muy general de lo que es una visa de inversionista E2. Y E1 es una visa de inversionista, pero ahora la modalidad es una persona que está entrando a Estados Unidos para hacer transacciones internacionales entre México, en este caso, y Estados Unidos. Entonces, básicamente, la E2, tú estás comprando un negocio en Estados Unidos, o estás comenzando un negocio en Estados Unidos, y una E1 es una compañía que hace transacciones internacionales de manera sustancial entre México y Estados Unidos. Ok. Siempre, cuando dices no inmigrante, para que nos entiendan, ¿qué viene siendo la visa no inmigrante? Una visa de no inmigrante es una visa donde el aplicante no tiene la intención de vivir permanentemente en Estados Unidos. Generalmente están basadas están limitadas por una sección de la ley que es la 214B, y básicamente es un requisito donde el aplicante debe demostrar que no tiene la intención de quedarse permanentemente en Estados Unidos. Y de hecho esa es la razón principal por la que niegan las visas. Cuando una persona no puede probar o pasar esa presunción de quedarte permanentemente en los Estados Unidos, la negación generalmente es bajo esta sección de la ley 214B. Entonces, no inmigrante significa una persona que está entrando y que tiene la intención de salir. Inmigrante es una persona que está entrando a los Estados Unidos ya con la intención de permanecer en los Estados Unidos, pues de manera ya más permanente, ¿no? Como el nombre lo dice. Entonces, la visa E1, E2, que es la de inversionista, bajo los parámetros que mencionaste, no es algo que en un futuro te da una posibilidad de aplicar para una residencia. No es el camino. Correcto. Y esta es una pregunta que nos hacen muchísimo. ¿Qué visa es la que te lleva a la residencia? ¿Qué visa de no inmigrante te lleva a la residencia? La verdad, ninguna. No hay una visa que por sí sola te lleve a la residencia. Generalmente tienes que hacer procesos paralelos o alternos para obtener la residencia. Por ejemplo, una visa E1 o E2 generalmente se emiten por un periodo de 4 años, renovables a otros 4 años y renovables a otros 4 años. O sea, una visa inversionista en realidad puede ser emitida pues, por más de 4 años, pero nunca te lleva a la residencia. Para hacerte residente necesitas hacer otro tipo de procedimientos, que hacer una certificación laboral, o puedes también convertir esa E2 en una EB5. Si tú inviertes en tu negocio al menos $1,050,000 en ese negocio, y ese negocio genera al menos 10 empleos de tiempo completo, tú pudieras entonces transformar esa E2 a una EB5 y ahora sí pasar a la residencia. Pero generalmente, y esto es muy común en nuestra práctica, la gente entra con una visa E2 o E1 y utiliza otras alternativas para saltar de esa categoría a una residencia. Por ejemplo, muchas veces existen otras compañías que hacen peticiones, una se llama certificaciones laborales por esa persona, y es una manera mucho más fácil, rápida y barata también de obtener la residencia. O sea, una vez que estás en Estados Unidos con la E1 o E2, tú tienes más posibilidades de abrir tu campo para obtener la residencia. Pero tienes que ser proactivo en buscar esas alternativas. No te van a llegar solas. No creas que por tener una visa E2 o 1 o L o la que sea, te va a llevar directamente a la residencia. Entonces, la percepción que la gente tiene de decir, tengo esta visa y es el inicio de un camino para la residencia, es equivocado. O sea, en realidad, la visa es por lo que es, conforme la describiste ahorita, y el querer ajustar a otro tipo de trámite como una residencia es totalmente aparte. Es como un trámite totalmente adicional que no tiene que ver con la visa. Correcto. Muchas veces, es un proceso paralelo.
Por ejemplo, tú puedes tener tú puedes tener una visa E2 y es un proceso de 4 años, ¿verdad? Y tú, paralelo a eso, tú puedes tener una petición que alguien, un familiar, por ejemplo, puedes tener una compañía que esté solicitando tu residencia por medio de empleo, pero ese proceso va caminando paralelo a tu estatus E, o sea, no tiene nada que ver. Pero es importante que eso se esclarezca, porque muchas veces la gente piensa de la E2, salto directamente a la residencia porque llevo 8 años con ella, la otra es, y ahorita podemos tocar esa visa también, la visa de habilidades extraordinarias. Hay una confusión también entre visa de habilidades extraordinarias y residencia por habilidades extraordinarias. Son cosas totalmente distintas, pero hay muchísima confusión, y de hecho por eso a mí me gusta participar en este tipo de programas de podcast, porque esto educa a la gente y al menos abre esa inquietud de que el tema migratorio no debe ser subestimado, no debe de ser basado en lo que escuchas en social media, no debe ser basado en el caso de tu primo, de tu tío, de tu familiar, debe de ser basado en la ley. Y como tú sabes, bueno, tú eres abogado y tú sabes, la ley, sobre todo en Estados Unidos, no se basa muchas veces en la justicia ni en el sentido común, se basa en lo que es la ley, ¿no? Y muchas veces la ley es escrita por gente que no tiene idea de cómo funciona el mundo migratorio, y por eso es que es sumamente importante asesorarse con un abogado de inmigración para el trámite que sea, no inmigrante o inmigrante. La EB5, nada más para cerrar el tema de la EB5, ese es más bien es un trámite para ajustar para residencia directa basado en una inversión que dijiste de $1 millón. En algún momento escuché que si lo haces en un centro regional, que es un área como que designada por el gobierno, puede ser una inversión inferior a eso para ciertos lugares donde quieren promover la inversión. Ahorita nos puedes explicar más, pero ese es más bien un ajuste a residencia directamente basado en una inversión pasiva, en donde estás metiendo un dinero, el monto que dijiste tú, y ahorita me corriges si estoy equivocado en lo otro del centro regional, y eso es para un ajuste de residencia directo. Correcto. Básicamente la EB5, como menciono, es una visa de inmigrante, no visa de no inmigrante, visa de inmigrante. Es un paso estás aplicando a la residencia. Y hay dos categorías, ¿no? Dos vertientes. La primera es la preferida, y por mí y por muchos practicantes de derecho, es un centro regional. Porque un centro regional estás haciendo una inversión en un lugar donde el Departamento de Inmigración ya aprobó o certificó como una inversión que pasó muchísimo escrutinio para poder certificar de ser un centro regional. O sea, no cualquier persona, no cualquier compañía puede ser un centro regional. Porque no solamente estás hablando de inmigración, estás hablando de leyes de securities, estás hablando de IRS. Entonces, para llegar a ser un centro regional es un escrutinio muy grande. Y el proceso es mucho más fácil si es por medio de un centro regional y más barato también. Un centro regional son $800,000, no es el $1,050,000 que es si es para una inversión directa. Entonces, básicamente un centro regional es un centro que ya está certificado por el Departamento de Inmigración. Tú estás entrando como inversionista, como director, o básicamente tú estás prestando ese dinero al centro regional. Y el centro regional está garantizando algo que es muy importante. Está garantizando que uno de los requisitos más importantes para la EB5 es la generación de empleos, de al menos 10 empleos. Con un centro regional eso está prácticamente garantizado que se va a poder demostrar. Cuando tú dices no voy a hacer centro regional, voy a hacer una EB5 por mi propio mérito, por mi propia compañía, la del $1,050,000, entonces tú tienes que demostrar no solamente que invertiste ese $1,050,000, sino también tienes que demostrar que esa inversión generó 10 empleos de tiempo completo. Y eso muchas veces es un problema porque el Departamento de Inmigración tiene muchísimas trabas para considerar que es un empleado de tiempo completo.
y qué personas califican también. Entonces, como practicante, generalmente nosotros, o sea, yo prefiero mil veces más hacer una EB5 por medio del centro regional, donde prácticamente ya el centro regional tuvo que pasar un escrutinio muy grande para llegar a ese nivel, que hacerlo por una inversión directa, o se llama Direct EB5. Y Direct EB5, yo creo que es un cálculo, pero yo dijera que menos del 10% de las EB5 son hechas por inversión directa. Yo creo que la gran mayoría es por medio de EB5, porque a final de cuentas lo que quieres es la inversión, quieres un poco más de seguridad también en tu retorno y más efectivo también. Aparte que es mucho más rápido una EB5 por centro regional a inversión directa. Se me hace que estoy dando demasiada información, pero es que es un tema que es como la religión, no tiene fin, ¿no? No, al contrario, es que te voy a decir una cosa, lo has experimentado tú muchas veces cuando platicas contigo, la gente llega muy confundida porque recibe información de un lado y de otro y prácticamente lo que hacen es, les platican de diferentes experiencias y para cuando llegan contigo te están platicando de 5 visas en uno y no es así, o sea, están confundidos y por eso la idea aquí es no tanto que estés dando información de más, simplemente dar una guía y luego en episodios posteriores igual platicaremos más a detalle usando ejemplos, pero no, para nada, digo, este es un tema que estás tratando de abreviar algo que pudiera ser larguísimo explicar, ¿no? Y no solo eso, muchas veces tiene una entrevista con nosotros en nuestra oficina o muchas veces nada más por algún consejo que escucharon en Instagram o donde sea y empiezan a hacer las actividades que se requieren para aplicar una visa, ¿no? Y como tú sabes, el source of funds, o sea, de dónde vino ese dinero y cómo llegó a Estados Unidos, es un punto pero primordial en este proceso, ya sea para E2, E1 o EB5. Entonces es muy importante que una persona que está pensando o considerando hacer E1, E2 o EB5, que se aconseje con un abogado de inmigración antes, porque esto puede ser fatal, porque hay cosas que no se pueden modificar después de que el proceso, después de que tú hiciste una inversión inicial. Y te voy a poner un ejemplo. Una vez tuvimos un caso donde la persona fue a nuestra oficina, no lo vimos prácticamente en un año, una consulta, y después volvió y literalmente ya había hecho una inversión sustancial en Estados Unidos, pero no pudo demostrar de dónde venía ese dinero. Entonces eso fue un problema muy serio y lamentablemente, digo, como abogado, y que tengo que ser brutalmente honesto, le tuve que decir, esta inversión no te va a servir para sacar una E2, lamentablemente. A la siguiente visa, vamos a hablar de la famosa visa TN, muy común, todo el mundo habla de ella y las 1000 preguntas, ¿quién califica, quién no califica, en qué consiste, migrante o no inmigrante? Te cedo la palabra para que te estoy poniendo en un predicamento para que en poquito tiempo expliques todo eso que es bastante complicado. No, bueno, fíjate que es una visa que tiene muchísima controversia porque resulta que son visas para profesionales y solamente son para Canadá y para México, no para todos los países. Y el Departamento de Inmigración, bueno, el Departamento de Estado y después el Departamento de Seguridad Interna, emite visas solamente cuando tú calificas para cierto tipo de profesiones. O sea, no todas las profesiones califican para una visa TN, pero todas realmente requieren que la persona tenga al menos un bachelor's degree o tenga una licenciatura. Pero es muy curioso porque es una visa que comenzó con el Tratado de Libre Comercio, con el TLC, de hecho ese es el origen de una visa TN, y vienen profesiones que la verdad, en mi opinión y muy personalmente, no hacen sentido. Por ejemplo, viene abogado, viene arquitecto, viene economista y viene apicultor. Y viene un nutricionista, pero no viene, por ejemplo, un licenciado en mercadotecnia, no viene
un licenciado en comercio internacional. O sea, imagínate que esto viene origina de un tratado de libre comercio y personas que tienen una licenciatura en comercio internacional no están dentro de esa lista que califica para aplicar a la visa TN. Entonces, es muchas veces muy subestimada porque la gente piensa que solamente con una oferta de trabajo generalmente tú vas o sea, que una oferta de trabajo vas al consulado y puedes obtener una visa TN. Muchas veces es cierto, pero la mayoría de las veces no es cierto. Necesitas un support letter, una carta de soporte, porque tiene muchos detalles donde tú le das la oportunidad a un oficial consular que te niegue el caso. Y uno de ellos, por ejemplo, es el que estabas mencionando, la sección 214B. La gente muchas veces piensa que, bueno, me tengo una oferta de trabajo, entonces me tienen que dar mi visa TN. Para nada. Tienes que demostrar, como es una visa de no inmigrante, tienes que demostrar que tú vas a volver al país después de terminar. Entonces, la visa TN es un instrumento muy bueno para mexicanos y canadienses con título profesional para entrar a los Estados Unidos, pero es una visa que lamentablemente no es, yo la considero una visa de paso, o sea, es el trampolín que te va a dar la oportunidad para saltar a otra cosa, porque son visas que generalmente no te llevan, no solamente no te llevan a la residencia, sino que son muy fácil de que a la hora de renovarlas te la nieguen. Y quiero hacer un paréntesis. Las visas TN requieren, como mencioné, un bachelor's, una licenciatura, salvo bueno, hay 3 excepciones, pero la principal es cuando la persona no tiene el título profesional, pero tiene más de 5 años de experiencia en una industria, la persona puede entrar como consultor, es el Management Consultant. Y esto es como un catch-all. Imagínate que el Departamento de Inmigración da toda esta lista de profesiones de TN y las que no entran en esa lista, todo el mundo se va a aplicar como Management Consultant. Pero la naturaleza del Management Consultant debe de ser de un management consultant, o sea, debe de ser de un consultor. No puede ser, y un consultor, como tú sabes, no está sustituyendo a un empleado de la empresa. Está enseguida del management, está enseguida del director, diciéndole cómo hacer las cosas, pero el management consultant no puede hacer las cosas. Imagínate como tú estás contratando un consultor externo que te va a decir cómo mejorar algo en tu compañía, pero muchas veces la gente que aplica como management consultant no conoce bien este concepto y se las niega. Entonces, otra vez, si cuando tú subestimas el tema migratorio, independientemente de la categoría que sea, pero sobre todo tienes de Management Consultant, pues lamentablemente te la van a negar. Y como tú sabes, cuando tú reaplicas a una visa, pues ya la batalla es cuesta arriba, ¿no? Porque ahora obviamente tienes que decir que te negaron una visa a la hora de reaplicar. Generalmente te preguntan por qué te la negaron. Y si tú dices que hacías una cosa y después vuelves a las 2 semanas diciendo que vas a hacer otra, pues yo no sé si te vayan a creer. Entonces, pero es una excelente visa. Y para mexicanos y canadienses es muy buena al menos para salir del problema, ¿no? Y no es tan cara. Sí, lo único que hemos visto de esa visa, que de lo que platicabas, es que hay carreras, licenciaturas que no están ahí. Entonces, mucha gente piensa, tengo licenciatura, puedo aplicar por esa visa. Entonces podemos concluir que es de no inmigrante y tiene que, además de estar dentro de la lista de las licenciaturas aprobadas, reunir con los otros requisitos que te imponen para que sea una visa. Sí se entiende, o por lo que dice, sí es más común que las den, pero no deja de tener sus restricciones, sus limitantes. Correcto. Y fíjate que algo que pasa es que los consulados de Ciudad Juárez, el consulado de Guadalajara, el consulado de México, son los únicos que están revisando visas TN. Entonces, muchas veces tú puedes ver la diferencia de cómo revisan y cómo aprueban o niegan los casos. Entonces de repente vemos que Ciudad Juárez está negando todos los casos y de repente vemos que después los está aprobando. Entonces también por eso es bueno
consultar con un abogado de inmigración, porque bueno, uno que se dedica a eso, pues al menos puede tener una idea de al menos cuáles son las últimas noticias de ese consulado a la hora de estar aplicando, ¿no? Porque a final de cuentas, mi carrera se basa obviamente en mis estudios y todo esto, pero sobre todo en la experiencia. Y eso es algo que es bien importante a la hora de seleccionar a un abogado de inmigración. No solamente que tenga el título, pero que tenga experiencia, porque pues, como tú sabes, el tema migratorio de repente pues, se puso de moda y mucha gente empezó a hacer inmigración, pero no tiene experiencia. Entonces, lamentablemente, pues son consejos legales que no te sirven. Pero en base a eso, reitero, las visas TN son muy buenas, pero definitivamente son lo suficientemente delicadas como para tener que consultar con un abogado de inmigración. Javier, antes de continuar con otra visa, yo creo que es algo muy importante que me gustaría que mencionaras hay abogados de inmigración y hay tramitadores, lo que conocen como paralegals o asistentes de abogados o tramitadores o gente que llena formularios. Yo creo que sí es bien importante que expliques la distinción entre uno y otro, porque gente a veces llega y dice, fui con un abogado, y te das cuenta que no es un abogado, es alguien que llena los trámites o llena la papelería, pero no tiene el conocimiento profundo de esto, entonces no es lo mismo. ¿Qué puedes opinar al respecto? Bueno, primeramente tenemos que considerar que un paralegal, por definición, es una persona que está trabajando bajo la dirección directa de un abogado. Entonces, la gente que se llama paralegales, en realidad deberían de estar trabajando con un abogado, porque eso es el término que están utilizando. Pero, curiosamente, existe una confusión entre el sistema americano, el sistema de derecho civil, porque la gente piensa que un notario en Estados Unidos pues es lo mismo que un notario en México. Entonces un notario, pues una persona que fue abogada, que tuvo ciertos años de práctica y prestigio para poder obtener una notaría. En Estados Unidos no, en Estados Unidos pues prácticamente es muy sencillo obtener el título de notario, y prácticamente lo único que está certificando es pues, de que la persona que está enfrente de ti es la persona que está firmando el documento, nada más. Por ponerte un ejemplo, yo no soy notario en Estados Unidos, pero mis asistentes son notarios en Estados Unidos. Yo digo, obviamente es una muy bonita carrera y todo, pero lamentablemente eso no te da las bases para dar consejo legal. Bueno, generalmente hablando, una persona en Estados Unidos que tiene el título de paralegal o notario, o el que quieran utilizar, que no tiene la carrera o las bases o la barra de abogados en alguno de los estados, solamente puede llenar la aplicación. O sea, no te puede decir si la persona califica o no el beneficio que quiere aplicar. En pocas palabras, si una persona va con un notario o va con un paralegal, porque obviamente ya mencioné que el término no es el adecuado, pero digamos que va con un notario. Pues es el asistente, un asistente del abogado. Un preparador, ¿no? Como les dicen, un preparador de documentos, ¿no? Cuando van a verlo, pues la persona, legalmente hablando, lo único que puede hacer es literalmente copiar o decir, llenar la forma en base a lo que le está diciendo el aplicante. O sea, no puede decir si la persona califica, no puede decir si la persona va a tener consecuencias migratorias, no puede decir nada de eso, porque eso ya se considera un consejo legal. Y eso, en muchos estados, es una felonía, o sea, es un crimen. Ahora, que lamentablemente muchas de las barras de abogados de esos estados no sean agresivos con esta gente es otra cosa. Pero el problema es que, al menos en nuestra práctica, de hecho, mucha actividad de nuestra práctica es resolver los desastres que mucha gente hizo, a lo mejor de buena fe o de mala fe, no sé, o solamente por obtener una ganancia financiera. Pero vemos los desastres que hacen porque lamentablemente no tienen idea
muchas veces del tema migratorio, porque volvemos a lo mismo. Dicen, por ejemplo, ¿cómo te van a deportar si estás casado con un ciudadano americano? Muy fácil. ¿Cómo te van a deportar si tienes 10 años pagando impuestos? Muy fácil. Esa es una de las leyendas urbanas que me gustaría platicar en algún otro programa, de las leyendas urbanas migratorias. Va a haber muchos episodios en donde te vamos a molestar que participes, porque leyendas urbanas tenemos una caja completa de impresiones de mensajes que nos han dado, pero ya en su momento los tocaremos. Pero el tema para legal o notario o preparador de documentos, la verdad es muy problemático y curiosamente muchas veces cobran igual o más que un abogado. Eso es lo más absurdo de todo. Nosotros muchas veces vemos a casos que vienen a mi oficina y los precios que cobran son estratosféricos. Entonces, otra vez, no debemos de subestimar el tema migratorio y no tiene nada de malo preguntarle a la persona que está por dar un consejo legal de dónde tiene su barra, ¿no? O sea, de qué estado. Recordemos que el tema migratorio es un tema federal, por lo que tú puedes practicar. Si tienes la licencia en cualquiera de los 50 estados, tú puedes practicar inmigración en cualquier lugar de los Estados Unidos. Como ejemplo, el mío, yo tengo la barra de Arizona, yo practico en todo Estados Unidos, Nueva York, Texas, Arizona, Florida, pero el notario no puede practicar en ninguna parte. Entonces, eso para mí es un problema muy serio. Yo quisiera que las barras de abogados de estos estados fueran mucho más agresivos, sobre todo Florida, donde tengo mi oficina, es una epidemia. ¿Y qué es lo que pasa? Esta gente hace un problema, es un desastre, y como no tiene licencia para hacer las cosas, pues literalmente se muda de ciudad y se va a hacer daño a otra parte. Entonces, yo no dudo que a lo mejor muchos de ellos tengan experiencia y a lo mejor tengan buena intención, pero a final de cuentas es un tema muy delicado que cambia todos los días. Acuérdate cuando estaba la administración del expresidente Trump, literalmente cambiaba todas las semanas, ¿no? Y muchas veces hasta cambiaba por Twitter, ¿no? Entonces imagínate que uno que se dedica a esto, que está todos los días viendo las noticias de inmigración, y que de repente pues una persona que agarra esto más de hobby que como profesión, pues experimenta con la y eso no se vale, ¿no? Dijiste algo bien importante que me gustaría que la gente lo tomara en el contexto que es, porque si alguien acude a estos tramitadores, fíjate, yo ya los bajé a tramitadores, ojalá no se me vengan en bola, esos tramitadores que no son abogados, que propiamente, como dices tú, no pueden darte una opinión concreta o profesional con autorización de si eres elegible o no. Pero lamentablemente si acuden con alguien que no conoce a fondo esto, el problema es que a veces, y me lo vas a confirmar porque lo voy a hacer como una afirmación basado en algo que yo supe, pero tú me lo vas a poder confirmar, van con estos tramitadores, el tramitador lo intenta, no con el conocimiento o la seguridad que lo va a conseguir. El problema es que si hace un desastre, que ahorita lo comentaste, de ahí viene mi ejemplo, cuando quieren intentar algo nuevo o corregir, ya es muy tarde, o sea, ya queda el precedente de lo que hiciste mal. ¿Estoy correcto? Correcto. Y peor si estás en Estados Unidos. Por ejemplo, si tú contratas a una persona y estás aplicando un beneficio donde el tiempo es esencial, por ejemplo, un asilo, o digamos que tienes que hacer una aplicación, una visa de estudiante, una TN, una O, y ese cambio lo tienes que hacer siempre dentro del tiempo autorizado que te dieron. En pocas palabras, si te dieron 6 meses para aplicar, para entrar a los Estados Unidos como turista, tienes que hacer, si vas a hacer algún cambio, tiene que ser dentro de esos 6 meses que te dieron. Entonces, mucha gente pues experimenta con sus clientes, y para cuando se dan cuenta del desastre o cuando ya le devolvieron la aplicación, es demasiado tarde. Ya no pueden aplicar dentro de Estados Unidos, tienen que salir fuera de Estados Unidos a aplicar. Y no solamente eso, muchas veces el hecho de haberse pasado del tiempo autorizado hace que se revoque la visa con la que entraron a los Estados Unidos.
Entonces eso es un efecto dominó desastroso que se pudo haber evitado consultándolo con una persona pues con las bases para hacerlo. Y la verdad muchas veces hasta nos da coraje, ¿no? Porque muchas veces son casos muy fáciles, sobre todo en aplicaciones de asilo, que ese es otro programa que me gustaría hacer contigo. Las aplicaciones de asilo no solamente son maneras de obtener la residencia, sino también son maneras de que te pongan en deportación de una manera sumamente fácil. De hecho, la manera más rápida, fácil y segura de poner a una persona en deportación es someter un asilo sin bases legales. Eso es 99.9% seguro que te van a poner en deportación. ¿Y qué es lo que hace? Mucha gente entra a Estados Unidos y no tienes un patrocinador, no tienes familia, no tienes esto, no tienes el otro, somete un asilo. Sí, pero no tengo miedo, somete un asilo, te va a dar tiempo. Sí, pero ese tiempo, que muchas veces no es ni tanto tiempo, seguramente, otra vez, salvo que se pierde el expediente, vas a acabar en proceso de deportación. Entonces ya cuando tú le dices esto a un cliente, pues ya la piensa, ¿no? Imagínate que una persona le diga, bueno, si vas a aplicar un asilo, pero tu asilo es muy débil y te van a poner en deportación. Va a decir, no voy a aplicar, mejor me quedo así. O sea, mejor me quedo así. O sea, obviamente yo no lo aconsejaría a nadie quedarse ilegal, porque éticamente no lo puedo hacer, pero de eso a someter un asilo sin bases fuertes, o deja tú bases fuertes, frívolo, o sea, con cosas inventadas, eso es un desastre, es una bomba de tiempo. Wow, muy impresionante. Antes de entrar, bueno, esto lo voy a dejar mejor para las leyendas urbanas. Platícame de la visa O, que creo que tiene varias variantes, pero la visa O, ¿qué nos puedes platicar de esa? Bueno, la visa O es una visa que se denomina de habilidades extraordinarias y es una visa que generalmente se otorga a personas que pudieron demostrar distinción en su área. Muchas veces, bueno, el término extraordinario, muchas veces eso hace que la gente no aplique porque piensa que tiene que ser un nivel muy elevado. Es un nivel elevado definitivamente para la visa O, pero mucha gente califica, pero por alguna razón, por el término, pues prefiere no aplicar. Pero básicamente es una persona que dentro de su gremio ha demostrado que está por arriba o en un porcentaje arriba de lo normal. ¿Y cómo se demuestra eso? Generalmente son con publicaciones, con premios, a lo mejor con cartas de otros expertos diciendo que la persona pues es distinguida. Pero esa es una visa que nosotros utilizamos mucho para artistas, para atletas, para personas, por ejemplo, artistas, para músicos, muchísimos músicos califican una visa O. Y es una visa muy buena porque muchas personas que tienen la visa O también califican a lo que es la EB1, que es la residencia por habilidades extraordinarias. Como el que pasa de la L1 a la EB1. Correcto, exactamente. La EB1 es la categoría más elevada, por así decirlo, y básicamente es exclusiva para 3 categorías, que es transferencia de un manager o un ejecutivo internacional, que es la L1 prácticamente, o personas de habilidades extraordinarias, o sea, que saltan de la visa O a la EB1, a la residencia por habilidades extraordinarias, y también para personas que son investigadores. Esa es la categoría B1. Y es estar entrando a los Estados Unidos por la puerta más alta, por así decirlo. Es un privilegio entrar a los Estados Unidos con una residencia EB1. Pero curiosamente, mucha gente califica a la O1, pero no califica a la EB1. O sea, imagínate que para aplicar a la O1, a la visa de no inmigrante 1, digamos que tú necesitas, y obviamente esto es una opinión muy, muy personal, digamos que tú necesitas tener un 80% de distinción dentro de tu gremio. O sea, eres bueno, pero no extraordinario, por así decirlo.
Para la EB1, si estás hablando que tienes que demostrar que eres del 95% para arriba dentro de tu gremio a nivel mundial. Entonces, saltar de mucha gente pues, puede aplicar la A1, pero no llega a la EB1. ¿Por qué? Porque se queda entre ese 80% y ese 95%, por así decirlo. Pero es una visa que de hecho en nuestra oficina nosotros hacemos muchísimo para periodistas también, y son visas que les permiten a estas personas entrar generalmente por un periodo de 3 años renovable, y puedes traerte a tu familia también, y también pues estás trabajando en lo tuyo, ¿no? en tu industria. Y parte del objeto de esta visa es hacer a los Estados Unidos más rico, por así decirlo, culturalmente, o sea, es como tratar de traerse a los mejores talentos del mundo a los Estados Unidos, y generalmente es primero con una visa O1 y después saltar a una EB1, pero ese salto tiene que ser de una manera paralela. O sea, tú puedes tener una visa O1 toda tu vida, y si nunca aplicaste a ese proceso paralelo de la EB1, tú nunca vas a ser residente. O sea, y quiero hacer esta mención por el tema con el que iniciamos, si había visas de no inmigrante que te llevaban a la residencia. No. Tú puedes tener una visa O1 toda tu vida, y si nunca hiciste un proceso paralelo, que es la EB1, que es muy parecido, pero es un proceso aparte, que se revisa aparte, con requisitos distintos, si no haces ese proceso, nunca llegas a la residencia. O sea, prácticamente las visas es una cosa, y luego el procedimiento de ajuste para residencia es un proceso, como dices tú, paralelo, pero es aparte. Uno no va ligado forzosamente uno con el otro. Las visas es una cosa, y luego ajustar por una residencia es otro rollo. Totalmente, sí. Ahora, una pregunta antes de preguntarte de otra visa. ¿Verdaderamente las leyes de migración están creadas para tratar, olvídate de las leyes, las autoridades que revisan los procesos de aplicación de visas, verdaderamente están con ganas de encontrar cómo negarla, o están neutrales, o están a favor, o depende del tipo de visa? ¿Cómo ves tú el proceso de aprobación en cuanto a los criterios que aplican? ¿Se siente quiero ver qué encuentro para que estás mal, o no, sí, totalmente neutral, o no, sabes qué, lo que me interesa es dártela? Bueno, te voy a contestar como abogado. Depende. Sí. Tú sabes que, bueno, la carga de la prueba, o sea, está en el aplicante, ¿no? Pero en realidad el escrutinio es el preponderance of the evidence. Eso significa que si tú demuestras que es más probable a que tú calificas a ese beneficio, por ley te lo deben de dar. O sea, si estamos siendo muy estrictos en la aplicación de la ley, si digamos que está una balanza entre si te admiten o te niegan tu caso, en teoría, si tienes el 51% de mayor probabilidad de que lo que estás diciendo es real, te lo deberían de aprobar. Pero la verdad es de que depende del oficial que te toque. Esto sigue siendo un tema revisado por humanos, no por una computadora. Y nosotros vemos muchas veces, por ejemplo, que hay centros de servicio, por ejemplo en Vermont o en California, que son muy agresivos, muy agresivos. Y eso tiene que ver con los oficiales que están ahí. Nosotros vemos muchas veces que también las administraciones actuales dan las pautas para ver qué tan adversariales van a ser con sus revisiones. Por ejemplo, ahorita con la administración del presidente Biden, es mucho más probable que te aprueben un caso con la administración Trump. Con la administración Trump, no solamente visas de no inmigrante o de inmigrante, también las aplicaciones de residencia, las más básicas. O sea, estamos hablando de que empezaron a poner muchas trabas a, por ejemplo, aplicaciones de residencia por medio de
de matrimonio, ¿no? Que generalmente es lo más básico en el mundo de nosotros, el tema de migración. Empezaron a poner bases de si era carga pública, si la persona iba a contribuir a los Estados Unidos, o sea, empezaron a poner trabas más severas, pero yo creo que tiene que ver con el ambiente que se está viviendo en este momento. Por lo que, en mi opinión, independientemente de quién vaya a ganar las siguientes elecciones, yo soy de la idea de que si en este momento los vientos están a tu favor, pues aplica en este momento. No sabemos qué vaya a pasar en noviembre, pero si pasa lo que pudiera suceder, ojalá y no, pero si pasara eso, pues va a haber, yo me imagino que va a haber un cambio muy severo en la aplicación de la ley. Este fenómeno de los migrantes definitivamente impacta el proceso de la aprobación de visa en cuanto a que es pregunta, lo estoy diciendo como fuera afirmación, pero para que me corriges, pero así como pasa con los Border Patrols y las autoridades que están en el combate a la ilegal migración de personas, me imagino que también el Departamento de Migración reduce más bien aumenta los tiempos de espera porque aplica personal al tratamiento de este fenómeno que está sucediendo. ¿Está correcto? Bueno, depende de lo que estés aplicando. Acordémonos que el mundo migratorio, inmigración se basa de acuerdo, se fondea por medio de lo que uno paga en las aplicaciones. Entonces, de hecho, el pasado 1 de abril subieron muchas de las cuotas de inmigración sustancialmente. Pero generalmente así es como se paga, ¿no? Ahora, en este nuevo incremento de las cuotas de inmigración, están incluyendo ahora fees o cuotas para poder solventar los casos que generalmente no llevan cuotas, por ejemplo, el asilo. Entonces, por ejemplo, y esta es una opinión muy personal, yo siento que sí afecta porque independientemente que se calcule que se va a recibir un billón de dólares extra al año por el incremento de las cuotas de inmigración, aún así no se dan abasto. O sea, por ejemplo, estamos viendo las oficinas de asilo en Miami, por ejemplo, pues están muy lentas. O sea, nosotros vemos asilos venezolanos, por ejemplo, que tienen más de 8 años esperando una entrevista. Imagínate. Entonces, ¿y por qué hacen esto? Bueno, porque el Departamento de Inmigración está poniendo sus fuerzas en otro tipo de asilos, o por ejemplo de Centroamérica, y que no se dan abasto tampoco. Entonces, yo creo que sí tiene mucho que ver, pero en temas de visas de no inmigrante y de EB1, EB2, que también es otro tema que podemos platicar, porque hay demasiada mala información de las EB2, yo siento que se afecta sustancialmente, en mi opinión. Me imagino que así debe ser, como está afectando en otros rubros, simplemente el personal que está atendiendo este tipo de casos. Antes de entrar en la última visa que vamos a platicar, y reitero que vamos a invitarte para más episodios y tratar otros temas, y en base a los comentarios que nos haga nuestra audiencia, tratar de ir aclarando ideas. Traemos un plan macabro, licenciado Javier y yo, de abarcar lo más que podamos para esa es la palabra, estás totalmente correcto, en educar de cómo es la realidad para que la gente, porque lo peor que puede hacer la gente es hacerse un juicio propio, decir, oye, esta idea, así es. Tienes que ir con el abogado y que el abogado sea el que te diga. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Total. Y no solamente un abogado que se dedique a esto, porque como tú sabes, el tema migratorio se puso de moda, sobre todo después de la pandemia, y pues hay abogados y lo he dicho con todo respeto, que tienen la mejor intención en ayudar, que son brillantes a lo mejor en temas criminales, en temas no sé, en litigio civil y todo, pero de repente se pone a hacer inmigración
y yo llevo 20 años haciendo esto. Y sinceramente, todos los días siento que no sé nada. O sea, literalmente, de verdad, me levanto todos los días para ver cómo cambió esto. Si yo me voy de vacaciones 2 meses, voy a volver y voy a pensar que estoy haciendo inmigración en Alemania. O sea, esto cambia constantemente y te tiene que apasionar el derecho migratorio. Te tiene que obsesionar el derecho migratorio. Te lo dije cuando platicamos previamente, eres mi héroe porque manejas migración, yo no. que te vaya muy bien. Pero bueno, bueno, Javier, una pregunta que yo creo que es de lo que más, aparte de que tratar de explicar el tipo de visas y cuándo sí califica, cuándo no, y que la gente no ande confundida en cuanto a revolver tipos de visas basado en lo que han escuchado. Cualquier persona, ves que hay gente que llega y dice, oye, pues yo no tengo licenciatura, yo no tengo esas habilidades especiales como un cantante, un artista, un periodista, etcétera. No tengo el monto para invertir en una empresa, pero pues me interesa migrar a los Estados Unidos para trabajar, pero lo quiero hacer legalmente. Sin tratar de... Es una pregunta bastante general. ¿Cuál sería tu respuesta a un cuestionamiento de ese tipo? Bueno, lo primero fuera ver pues el perfil de la persona, ¿no? O sea, porque muchas veces la persona a lo mejor no califica por tener un grado universitario, por ejemplo, pero a lo mejor puede calificar por experiencia. A lo mejor la persona tiene un familiar en Estados Unidos que lo pueda pedir. O sea, el abanico de opciones que tiene una persona depende de muchas cosas. O sea, yo siempre tengo esta frase de que cada caso es un universo, ¿no? Entonces, depende de muchas cosas, pero lo que sí es importante saber es de que todas las visas de no inmigrante, todas, requieren que la persona vaya a esa entrevista y que pueda demostrar ante un oficial consular que tiene los lazos suficientes para volver a México en este caso. Entonces, a lo mejor tú no puedes tener, a lo mejor no tienes trabajo, pero a lo mejor tienes propiedades en las que tú estás viviendo, pues de las que tú vives en México. Y bueno, con esas propiedades tú puedes demostrar que, bueno, que yo me voy a devolver a México porque yo tengo esas propiedades. O a lo mejor, y eso se puede materializar de muchas maneras. Si tienes familia en México, si tienes trabajo, si tienes cuentas de banco, si tienes... Lo oficial consular tiene la arbitrariedad, por así decirlo, de considerar cualquier tipo de evidencia que considere pertinente. Entonces, muchas veces nosotros vemos casos que la persona decimos, cuando hace una consulta, decimos, la verdad es de que tu porcentaje de aprobación es muy bajo, pero a lo mejor la persona, y muchas veces hasta es un misterio, ¿no? Porque decimos, ¿cómo le hizo? No sabemos, a lo mejor fue el oficial que estaba de buen humor en ese momento, o a lo mejor le preguntó algo y la persona supo contestar adecuadamente, a lo que me lleva a este punto que la mejor póliza delante del Departamento de Inmigración es decir la verdad. Siempre. Si tuviste ese arresto en Disneylandia hace 25 años y no te ha salido en tus últimas renovaciones de visa y ahora te salió, dilo. Si tienes un hermano ciudadano residente que vive en Estados Unidos, dilo. Esta gente generalmente ya lo sabe y si te pregunta es por algo. Cuando te están haciendo esa pregunta, generalmente es porque ya tienen algo y lo que están evaluando no es si pasó o no. Lo que están evaluando es si les estás diciendo la verdad. Porque si les mientes una vez, que seguramente, difícilmente te van a creer cualquier cosa que le vuelvas a decir, por absurdo que parezca. Entonces, ser brutalmente honestos, decir la verdad y a las entrevistas, sobre todo las visas de turista, y de hecho todas, hasta las TN, las H, las O, siempre uno debe llevar esa evidencia de que tienes el interés de volver a tu país. ¿Y cómo es eso? Si tienes tarjetas de crédito en México, si tienes una carta de trabajo, si tienes familia, al menos poder fundamentar que tienes suficientes cosas para no quedarte en ese viaje en los Estados Unidos. Que vas a tener tu visa
y vas a salir de los Estados Unidos. Eso es lo principal, y eso generalmente es el immigrant intent, la intención de inmigrante, que generalmente cuando aplicas una visa, tú tienes que demostrar que no tienes immigrant intent. O sea, cuando estás aplicando una visa, de entrada tienes que demostrar que no tienes intención. Y muchas veces de quedarte en Estados Unidos. Y muchas veces se nos olvida eso y vamos a las entrevistas pues muy confiados y pues tú sabes que otra vez son beneficios muy arbitrarios y que lamentablemente el oficial consular es juez y verdugo y si no le parece o estaba de malas o lo que sea, pues lamentablemente pues te va a negar tu caso. Y algo bien importante, es sumamente difícil apelar ese tipo de casos porque, como tú sabes, la discreción es muy difícil de apelar. O sea, cuando un oficial consular considera que tú a lo mejor no tienes las suficientes pruebas y te la niega por discreción, buena suerte apelando eso. Muy buena suerte. Tienen mucha flexibilidad para hacer esas determinaciones. Entonces, pues nada, uno tiene que aplicar y obviamente aplicar inteligentemente, es donde nosotros entramos. Dos cosas de eso que acabas de comentar. Uno es importantísimo decir la verdad, conducirse con la verdad y no omitir ningún hecho. Eso es algo que quedó bastante entendido de lo que acabas de decir. Sí, ¿verdad? Siempre. Y el otro es, yo escuché y espero lo corrobores o me corrijas, los agentes del Departamento de Migración que estudian estos casos no necesariamente están con un alto nivel de educación, me refiero universitario, o sea, creo que con que tengan preparatoria terminada, o estoy equivocado, son yo hasta ahí, entonces a veces es difícil que ellos mismos entiendan las circunstancias específicas de una aplicación o de una industria. Cuando aplicas como inversionista, su capacidad puede estar, no capacidad que estén, no sean inteligentes, me refiero que a entender alguna industria en específico y aparte depender de su personalidad. ¿Es correcto? Sí, hasta cierto punto sí. Por ejemplo, las visas de inversionista generalmente son revisadas por unas unidades dentro de los consulados, que es lo único que hacen. Pero algo que mencionaste que es totalmente cierto es de que son muy cuadrados. O sea, es gente que a lo mejor muchas veces, bueno, que lamentablemente no tienen experiencia en el mundo real, o sea, como profesionistas, abriendo negocios, o sea, no tienen esa experiencia como emprendedores, por así decirlo, y son muy cuadrados. Y por eso es la importancia de un abogado de inmigración antes de hacer cualquier actividad pues, sobre todo en las visas de inversionista, antes de hacer cualquier actividad para obtener esa visa. Porque esta gente generalmente es de procedimientos, es A, B, C, y si tú te fuiste de la A a la C porque se te hizo más fácil, pero lo perdiste. O sea, le perdiste el hilo. Y eso pasa mucho con las visas las visas E. Uno de los puntos es el source of funds, de dónde obtuviste el dinero para hacer esa inversión. Entonces dices, bueno, es que me llevé $10,000, $9,500 en efectivo y después mandé $30,000 y después, bueno, esos $9,500 en efectivo van a ser un problema. Van a ser un problema porque a lo mejor tú piensas, bueno, es muy fácil y tú puedes pensar, bueno, es que los pasé a Estados Unidos porque es normal, pero el oficial que te va a revisar en Ciudad Juárez o en la Ciudad de México, para esas personas muchas veces no van a entender cómo es que te llevaste $9,500 en efectivo y no los mandaste por wire transfer. Entonces, hay muchas cosas que entran ahí a colación, pero estoy de acuerdísimo contigo. Esta gente muchas veces no tienen pues, no quiero decir capacidad, pero no tienen mucha experiencia en operaciones reales, y sobre todo el empresario regiomontano, ¿no? Que muchas veces está pensando en el paso 3 y 4 y todavía no ha comenzado, ¿no? Que es muy estratega a la hora de invertir y hacer operaciones, muy proactivo, pero el oficial consular no es así. El oficial consular es A, B, C, D, y si te vas de la A a la C, olvídate, tienes que empezar el proceso nuevamente.
Entonces, y eso, bueno, a mí me gusta, yo prefiero trabajar con oficiales que tienen más experiencia porque, bueno, ya han visto más cosas que oficiales nuevos, ¿no? Porque los oficiales nuevos generalmente son mucho más paranoicos y piensan que están haciendo las cosas mal y tienen menos flexibilidad, en mi opinión. Entonces se aplica un poco el tratar de buscar dónde estás mal, o sea, en pocas palabras. Sí, sí, pues sí. O sea, creo que un oficial con experiencia pues tiene pues más flexibilidad de interpretar la ley de una manera pues más normal, más cotidiana. Generalmente los oficiales nuevos pues son, y lo entiendo, ¿no? Son mucho más estrictos a la hora de aplicar la ley. Ok. Finalmente, para concluir este episodio de muchos, esperemos, con respecto a las visas, la visa F, famosa visa F de los estudiantes, nos llegan a nosotros también, y no manejamos migración, pero nos llegan muchas preguntas de la famosa visa F, en verdad, ¿en qué consiste? ¿Cómo aplica? ¿Quién es elegible? ¿Cómo funciona? Bueno, lo primero que hay que saber es que la mayoría de estas visas no necesitan abogado. Eso es lo primero. La visa F es un instrumento muy bueno para personas que quieren vivir en Estados Unidos de una manera temporal, otra vez de no inmigrante. Y puedes llevar a tu esposa, puedes llevar a tus hijos, pueden ir a la escuela. Tu esposa puede entrar a los Estados Unidos, no puede trabajar, pero puede entrar a los Estados Unidos. Pero generalmente no requiere del servicio de un abogado porque las universidades que patrocinan estas visas generalmente tienen un oficial designado, que es básicamente el vínculo entre tu persona y el Departamento de Inmigración, y generalmente ellos hacen todo. Se llaman DSOs y generalmente estas personas tienen un entrenamiento con el Departamento de Inmigración y generalmente hacen todo el proceso. Pero algo que es bien importante es que no todas las escuelas pueden patrocinar a estudiantes internacionales y esto es el punto principal. Muchas veces nosotros vemos que gente va a Estados Unidos y dice, no, se mete a cursos, ¿no? A cursos de inglés o a cursos de lo que sea. Esto puede ser interpretado como una violación a los términos de tu visa de turista. No todas las escuelas te permiten estudiar. Las escuelas que te permiten estudiar tienen que emitir un documento que es la famosa I-20. Bueno, obviamente primero te entrevistan, ven si tienes el perfil que ellos quieren, si calificas. Emiten es una hoja, que es la I-20, y con esa hoja es con la que tú vas y aplicas a una visa de estudiante fuera de Estados Unidos. Muchas veces también puedes hacer un cambio de estatus de turista a estudiante dentro de Estados Unidos. Eso yo generalmente no lo recomiendo porque se puede tardar y es más controversial. Pero por regla general, la persona aplica fuera de Estados Unidos y no puede estudiar hasta que le aprueban esa visa. Muchas veces dicen, no, bueno, ya va a empezar el curso, voy a empezar a estudiar y en Navidad, que es en 2 meses, salgo y sello mi visa. No, si tú estudiaste con tu visa de turista, lamentablemente no solamente no te van a dar tu visa de estudiante, sino también te van a quitar tu visa de turista. Y esto es bien importante, hay que asesorarse en todas las visas por inocentes que se escuchen. Y ese tema de que no, es que a mí no me pueden decir nada porque yo pagué la escuela, ya la pagué. En el Departamento de Inmigración no le importa. Si pagaste la escuela, sí. Si pagaste la escuela y violaste los términos de tu visa de no inmigrante, no solamente otra vez, ¿no? te van a revocar la visa de turista y no te van a dar la visa de estudiante. Pero son instrumentos muy buenos, muy efectivos, sobre todo para personas que quieren entrar a Estados Unidos de manera rápida. Acuérdate que son visas que se pueden procesar pues, relativamente rápido. Y no solamente son para jóvenes, de hecho nosotros hemos, bueno, ya dentro de Estados Unidos que hemos hecho otros procesos para aplicantes que son mayores de edad, ¿no? Y sobre todo de comunidades que quieren salir rápido de su país, de Venezuela, de México, de otras partes, y aplica la esposa o el esposo
y se trae toda la familia. Y eso es un instrumento pues, muy efectivo, pero no puedes trabajar, bueno, hay excepciones, bueno, y tiene que ser a fuerzas después de que emitieron la forma I-20 y que te sellaron tu visa de estudiante. Muy bien. Pues vamos a dejar pendiente para otro episodio otras visas de las que vamos a platicar. Javier, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que tu agenda es ocupadísima, vives viajando. Te agradecemos mucho esto. Sé que es tiempo preciado tuyo que estás aportando en educar a nuestra audiencia un poco en cuanto a verdaderamente qué es cada tipo de visa, y obviamente, como dices tú, podemos hablar mucho con respecto a cada visa. Vamos a esperar los comentarios que nos hacen, te los hacemos llegar. Si nos hacen preguntas, te agradecemos mucho tu tiempo y esperamos que estés con nosotros próximamente en un episodio más. Con mucho gusto, el placer es mío y la verdad, como mencioné, a mí me gusta poder transmitir información real, información que yo vivo en mi práctica todos los días y con el afán de educar, ¿no? Y es muy importante que todo lo que se menciona aquí no debe ser considerado como consejo legal, debe ser considerado solamente como una manera de, a lo mejor, abrir un poco el horizonte mental que mucha gente tenía, a lo mejor de romper paradigmas también, a lo mejor pensaban que una visa de inversionistas se hacía de alguna manera, una visa de estudiante. Espero haber podido aclarar alguna de estas dudas y yo estoy a la orden, a tu disposición, y otra vez muchas gracias por la invitación, un verdadero honor. Muchas gracias, amigos de Resonant, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. No olviden que si hablan inglés pueden habilitar los subtítulos en inglés. Lo mismo pasa viceversa con los episodios en inglés que hacemos. Por favor, síganos en nuestros próximos episodios, en nuestras redes sociales, suscríbanse a nuestro canal. Le damos gracias al licenciado Javier Montaño por estar con nosotros y esperamos contar con él para los siguientes episodios con más preguntas. Muchas gracias, Javier. A la orden, muchos saludos. Bye.